ocasión me he enfocado más hacia el estudio científico de la presencia de Dios. ¿Cómo científicamente yo puedo demostrar que Dios existe? Y cómo científicamente puedo demostrar que vino su Hijo y estuvo entre nosotros. ¿Okay? ¿Cómo creer en eso desde el punto de vista científico? ¿Cuál es el punto de vista científico? Bueno, la escritura, por ejemplo, es una ciencia. Entonces, a través de ahí yo puedo tomar un antecedente y poder decir que ya va. Ok, está bien. Vamos a suponer que no creo en Dios. Chévere. Dios Padre Creador. Ok, está bien, te lo pongo. Pero ¿cómo tú refutas la presencia de Jesús de Nazaret en nuestra historia y que hay, ayer lo comenté con el padre Víctor, de que hay historiadores no católicos, no creyentes, totalmente ateos, que validan, y hay toda la cantidad de eventos que conocemos que validan los hechos de la participación de Jesús de Nazaret en la tierra. Entonces, a partir de allí, nosotros tomamos esa participación para decirle, ya va, mira, si existió, si vino, de hecho, en nuestra historia se divide en antes y después, o sea, como un hecho tan poco puede significar tanto, ¿ok? Entonces, a partir de ese elemento, nosotros pudiéramos darle a esa persona que quizás un poco incrédula o que ya viene con una intención de hacer la pregunta, entonces ahí nosotros, bueno, también pudiéramos pensar, yo lo que digo es esto puede ser, quizás más o menos pudiéramos nosotros trabajar de esa manera. Sí, o sea, independientemente de la respuesta que tengamos que dar, va a suscitar interrogantes, pero todo parte de la experiencia de Dios. O sea, el que no ha tenido una experiencia de Dios, le va a costar más adentrarse en este misterio, porque es un misterio. O sea, como les digo, nadie estuvo allí para cerciorarse de que, mira, día uno, vamos a ver, la luz, ya la prendieron. Mira, se pararon la oscuridad, ahora vienen las aguas, ahora viene la tierra, ahora viene la campo, ahora viene... No, nadie estuvo allí. Es una experiencia que vamos haciendo, un camino que vamos haciendo de Dios. Y la teología es una experiencia de Dios que se fundamenta principalmente en la fe a través de la razón. ¿Por qué yo cito a Aristóteles? Porque la iglesia ha tenido que valerse de la filosofía para poderle darle nombre a las cosas. Entonces, si no tuviéramos el argumento de Aristóteles, quizás nos costara un poco más dar cuenta de esto. Después vendrán las vías de Santo Tomás de cómo descubrir a Dios. Entonces, la primera vía es la vía de la perfección. Entonces, bueno, si las cosas son hechas tal cual, quiere decir que hay un modelo de perfección a la cual las cosas tratan de asemejarse. Entonces, si nosotros vemos una planta, por poner el ejemplo de las plantas, y decimos, oye, qué flor tan hermosa, pero quiere decir que esa hermosura tiene una plenitud, y esto que vemos es un reflejo de esa plenitud. Entonces, ¿en quién se puede hallar esa perfección? En Dios, que la creó. Por eso siempre hemos dicho que la creación da cuenta de su creador. Todo lo que vemos es imagen de lo que Dios ha querido, y como tal lo vemos en Dios. ¿Sí? Rafael. Yo quería precisamente decir lo que, o sea, una forma racional me parece, de justificar la existencia de Dios, de un ser superior, son las 4 vías de Santo Tomás de Aquino. Y una, que es la que hablaste del disparate del primer doctor, de Aristóteles, creo que esa es la que donde habla de la contingencia. O sea, el ser no contingente, la contingencia es un argumento que me parece demasiado loco, irracional. O sea, como que hay un ser que no viene de nada, todos venimos de todo. Entonces, ese ser es el ser superior, luego ese ser es Dios. A ese ser superior le hemos puesto el nombre de Dios y lo creemos así. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo al respecto? Por acá. La visión de la creación y de cómo alguien que se imagina esa creación quiere
que sale el tema, la experiencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no es igual a la experiencia nuestra, porque primero no es la misma mentalidad histórica, no es la misma experiencia de Dios. Para Israel, técnicamente no era importante que Dios era creador del mundo. Para Israel lo importante era que Dios ha creado y ha llamado a un pueblo que él mismo se ha escogido como heredad, como dicen las Sagradas Escrituras. Y esa es la experiencia que va a marcar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene una mentalidad en ese sentido muy reducida, no está tan expandida como nosotros, que pues, obviamente tantos años después tenemos la ciencia, tenemos la técnica, todas esas herramientas nos habían dado a nosotros la oportunidad de hacer una reflexión mucho más amplia. Pero para el pueblo de Israel la experiencia de Dios era una experiencia de piel, de carne, que me toca a mí, más allá de tratar de interpretar todo el tema del cosmos. Y es ahí donde tú vienes. Entonces venía el pueblo de Israel y bueno, Dios, te vamos a crear un santuario. ¿Pero para qué? Si yo soy el dueño de todo. O sea, la tierra donde tú te paras es el estado de mis pies. Entonces se usa la analogía del rey, ¿verdad? Ustedes saben que los reyes antes tenían una almohadita donde reposaban los pies, los mandatarios. Bueno, esa almohadita, según la Biblia, vendría siendo el universo donde Dios reposa, donde reposa. ¿Sí vamos captando la imagen? Para el pueblo de Israel era eso, una experiencia más cercana que la nuestra. La nuestra trata de ser hoy en día un poco más racional y tiene sentido para tener un acercamiento también de Dios desde la mente que configure todo el ser humano. Porque a fin de cuentas no estamos aquí aprendiendo o pretendiendo aprender solo para que se quede aquí, sino para que vaya para acá. Y ese era el otro tema que venía. ¿Cuál es la necesidad que tiene la teología de hablar acerca de la creación del mundo? Esta materia del mundo creado y el Dios creador tiene que ver con la antropología teológica. El padre Víctor me había comentado que ayer me hizo como que un bosquejo, un poco así general de cómo se dividen las ciencias teológicas. Y en las ciencias dogmáticas está la antropología teológica. La antropología, ¿qué es? El estudio del hombre. Antropos quiere decir hombre. Pero ¿qué pasa con este hombre? Que este hombre fue creado, pero no fue creado para estar sostenido en el aire. ¿Qué hizo Dios? Dispuso de toda una serie de condiciones para insertarlo y para que el hombre en esa inserción pudiera desarrollar su vocación. Su vocación es ser hombre. Por eso la importancia de la teología es reflexionar acerca de la experiencia del hombre dentro del mundo y del mundo como criatura de Dios. Entonces, pudiéramos decir que el hombre es una criatura dentro de otra criatura. Es una expresión que usan algunos teólogos para expresar la realidad del hombre inserto en el mundo. Ahora fíjense, hay un término en la idea, en el imaginario bíblico, que es el término vara. Vara, en hebreo, denota no solo la acción de dar principio a la realidad. ¿Por qué? Porque Dios ha creado todo y lo ha hecho real, lo ha hecho patente. Sino que también este término de dar principio a las cosas tiene que ver con la acción restauradora, es decir, la acción recreadora, y a la vez que consuma esta realidad. Todo lo que nosotros vivimos y todo lo que nosotros experimentamos es experiencia de Dios. Todo lo que nos rodea nos habla de Dios, porque Dios así lo ha diseñado. Primero, ¿por qué? Porque Dios llama a los seres que quiere. Y lo decíamos en la cita bíblica que leíamos al principio. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces. ¿Tendría sentido que Dios haya creado algo que no le guste? No. O sea, Dios no creó las cosas como uno hace una torta, que a veces nos gusta como quedó y a veces no nos gusta como quedó. Pero en el fondo, desde el inicio, desde la idea original, tú siempre quisiste hacerlo bien y que saliera de la mejor manera. Pues lo mismo pasó con Dios.
Y en el infinito amor de Dios, Dios crea todo porque quiere crearlo. Y hay un atributo humano de Dios, que es la voluntad. ¿Por qué Dios nos crea? Porque quiso. Porque quiso. No hay otra razón para entender la voluntad que movió a Dios a crear al ser humano y a crear el mundo. Dios quiso crearnos porque quiso y porque pudo hacerlo, porque tenía el poder para hacerlo. Así de sencillo. Lo otro es que Dios sostiene, no solo crea, sino que además sostiene a la creación. ¿Verdad? En esto, lo que decía el pueblo de Israel, en el principio Dios elige a un grupo humano para que se convierta en su pueblo y rehace la creación degradada por el pecado. Es verdad que en este apartado de antropología no vamos a hablar acerca de la experiencia del pecado y de la gracia, que son temas de antropología. Pero sí es cierto que el pecado, una vez que es introducido en el mundo, condiciona la experiencia del hombre que quiere acercarse a Dios. Porque el pecado toca la carne, y al tocar la carne, ha tocado la creación. Y al tocar la creación, distorsiona el sentido que tiene esta creación. Y al distorsionar el sentido, distorsiona la experiencia. No es la misma experiencia del hijo que siempre se ha portado bien y mira a los ojos a su padre, que el hijo que después de tantos años portándose bien, en algún momento mete la pata y tiene que mirar a su padre a los ojos. ¿Es la misma experiencia? No. Eso es lo que ha hecho el pecado en el hombre. Ha distorsionado el plan original. Aquello que fue creado con tal perfección se ha vuelto accidentado, se ha herido. De hecho, esos son uno de los términos que se usan en la antropología teológica para entender la experiencia y el fenómeno del pecado. La carne está herida. Y esa carne herida la hemos heredado de nuestros padres, que son Adán y Eva. Pero Cristo, pues ya con Cristo la cosa va a cambiar en el Nuevo Testamento. Pero antes de llegar allá, un tercer aspecto con respecto al tema de la voluntad creadora de Dios es que Dios conduce a esa creación, conduce a la creación redimida a su plenitud. Como dice el libro del Génesis, y Dios creó y vio que era bueno. Cuando creó al hombre dijo que era muy bueno. O sea, si ya lo bueno es bueno, imagínate algo muy bueno. Pues como las parrillas de Jesús, que dicen que son muy buenas. Como los brownies de maicena, que son muy buenos. Ya han alcanzado su plenitud en Dios. El pecado pretendió arrancar esa plenitud y rebajar la creación a un nivel al que no estaba diseñada comúnmente, que no estaba diseñada desde el origen. Ahora, ¿cuál es el atributo que tenemos que destacar de toda esta experiencia? Hablamos de la voluntad de Dios para crear, porque nos creó porque quiso, pero también nos creó ¿por qué? Por amor. Yo recuerdo cuando estaba comenzando los estudios de filosofía hace muchos años, y un profesor decía, es que Jesucristo fue un filósofo. Y yo le decía, pero ¿cuál fue la filosofía de Cristo? Y él me dijo, la filosofía de Cristo fue el amor. La experiencia del amor entre hermanos. La experiencia del amor que hace que el siervo sea tan igual como el amo. Y fueron las grandes discrepancias de Cristo en su época. O sea, ¿cómo que yo me tengo que arrodillar? ¿Cómo que tú, su maestro, te vas a arrodillar y me vas a lavar los pies a mí? Si no lo hago yo. Esa es la filosofía de Jesús, que en el fondo, siendo Dios, es la filosofía de Dios creador. Todo lo que Dios toca y todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Y no es ese amor
bonito, rosa, de 14 de febrero y de flores de chocolate. Por aquí tenemos una enamorada. No, es el amor, es un amor creador. Mañana, cuando estudiemos la Trinidad, nos toca a Dios un y trino, ¿verdad? Mañana vamos a entender a más plenitud este tema del amor y cómo convive el amor en la dinámica intertrinitaria. Pero el amor es el fundamento de todo esto. Ahora, es un amor por el cual Dios se vale para salvar al mundo, para salvar lo creado. Ajá, pero ya va. ¿Cómo es que Dios va a salvar lo que ya va creado? O sea, lo que es creado necesita ser salvado, dependiendo de lo que interpretemos nosotros por salvación. ¿Qué implica la salvación para nosotros hoy en día? Volver a Dios. ¿Qué más? Alguien que me dé una definición de salvación para ustedes. Nada académico, sino de su propia experiencia. ¿Qué implica la salvación? Libertad. ¿Qué más? Restauración. Bueno, yo lo veo de esta manera. Dios es padre, ¿no? Igual que como yo soy padre, entonces él vio que iba a hacer algo muy grande, algo muy bello, pero con una responsabilidad muy grande. Como yo lo hago con mis hijos, yo les entrego una responsabilidad, pero yo sé que ellos no van a poder porque eso es mucho para ellos. Entonces, yo los creo y les doy esa responsabilidad, pero yo tengo que buscar el plan para salvarlo, porque yo sé que ellos no van a poder con esa responsabilidad. Entonces, yo tengo que buscar un plan para poderlos ayudar a que hagan con el poder que se les ha dado lo que realmente es bueno. Cumplir con el plan original. Exacto. ¿Qué quería Dios con la creación? Que las cosas siguieran su ritmo normal. O hemos visto un árbol de mango dando mamón. Raro sería. Bueno, ahora ya con los injertos que no sabemos qué será. Pero bien, no podemos pretender que un helecho colgado del jardín de la casa de una rosa. Ya ahí interviene la acción milagrosa y poderosa de Dios. Pero en sí misma la creación sigue su ritmo. Y eso es lo que Dios quería con el hombre. Que el hombre siguiera su ritmo. ¿Cuál era el ritmo? Pues mira, estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia y degustar de la bondad de estar en la presencia de Dios. Pero como les he dicho, pues llegó el pecado. Y esa experiencia de permanecer constantemente en la presencia de Dios tuvo que replantearse. Y por eso Dios se encarga. ¿Para qué? Para que todas las cosas creadas volvieran a tener a Dios como principio. Porque ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo el pecado? Arrancar a Dios del principio de la vida, al principio de las cosas. Cuando vemos la experiencia del pecado del hombre pecador, en el fondo la droga se convierte en el principio de todo. El sexo se convierte en el principio de todo. La soberbia se convierte en el principio de todo. Y así podemos repasar por todo el espectro que ofrece el pecado. Ahora bien, hay que dejar claro también algo, que es que la acción creadora deja de manifiesto tres cosas importantes. Lo primero, ¿qué vemos con la acción creadora de Dios? Su bondad incondicional. ¿Qué es la bondad? El sumo bien. Aquello que dice la Sagrada Escritura. Lo bueno que fue Dios haciendo todo bueno. Lo segundo, la generosidad ilimitada. Dios no se reservó nada. ¿O sí se reservó algo cuando nos creó? No. Dios se dio completo. Dios abrió toda la despensa y dijo, mira, todo esto es para ustedes. Tanto para nosotros como para la creación misma. Y lo tercero, el amor gratuito de un Dios que actúa movido exclusivamente por su libérrima voluntad de comunicar.
vidas. Repito, el amor gratuito. ¿Qué es un amor gratuito? Que yo te lo doy sin esperar que me lo pidas y sin esperar que me devuelvas absolutamente nada. Así actúa Dios con nosotros. Esa es la respuesta que hay que darle cuando la gente dice: se mueren los buenos, pero no se mueren los malos. Lo hemos escuchado muchas veces y nos ponemos en un lugar de juez. O sea, que yo los malos les arrebato. O sea, si yo fuese Dios, al que yo considere malo, le arranco el aliento de vida. Dios da su amor a todos por igual porque le da la soberana. Ese es el amor gratuito de Dios. Ahora, es un amor gratuito movido por su libérrima voluntad de comunicarse. Es decir, es un amor que da porque es libre de darlo y de darlo porque quiere comunicarse contigo. Porque Dios quiere tener una comunicación directa con Alejandra. Porque Dios quiere hacer experiencia con cada uno de nosotros. Porque no tendría sentido que nos cree si no quiere hablar. Ya vamos para allá. Amas a todos los seres, leíamos en la cita de sabiduría. Amas a todos los seres, Señor, que amas la vida. Amas. Y amas porque todo es tuyo. Esto de que todo es tuyo, eso es lo que nos compete a nosotros. Nosotros somos del Señor. Y así dice Pablo en sus cartas. En vida o muerte, somos del Señor. Ahora la criatura, tanto la creación como nosotros, subsistimos porque Dios quiere. Y además, porque Él nos llama constantemente a que sea de esta manera. Ahora fíjense, la idea de creación desde la antropología teológica implica una relación de dependencia. A nosotros no nos gusta mucho esto gracias a la psicología. La palabra dependencia, no, tú eres muy dependiente. O al contrario, eres muy independiente. Pero en el fondo la dependencia es una característica a la cual nosotros como criaturas estamos sometidos al Creador. Ahora, esta dependencia es absoluta respecto a la criatura al Creador. Pero la realidad surgida del puro y gratuito amor divino no tiene en sí la razón de su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no existimos, queridos hermanos, de nosotros para nosotros mismos. Aunque el pecado nos invita y nos seduzca a pensar que somos nosotros los que forjamos nuestra propia suerte. Dios le dio al ser una realidad graciosa. ¿Saben lo que significa la palabra graciosa en antropología teológica? Que viene de gracia. Entonces, la experiencia de la creación es una experiencia graciosa en nuestras vidas, porque cuando Dios nos creó repletos y capaces de esa gracia que nos mantiene unidos con Él. Lo que nos mantiene unidos con Dios es la gracia. Ahora, la doctrina de la creación, en suma, más que responder a los orígenes, es una toma de postura sobre la cuestión del fundamento y del sentido último de la entera realidad mundana. No se trata de arqueología. ¿Cuántas veces no nos hemos planteado nosotros mismos esa pregunta? Pero Dios creó todo como dice en el Génesis, pero ¿cómo pasó? ¿Y cómo fue eso? ¿Y dónde están los primeros esqueletos de esa gente? ¿Y cómo fue? ¿Quién fue el que los descubrió? ¿Y cómo fue el Big Bang? Y nos empezamos a hacer preguntas y preguntas como unos niños, y eso está muy bien. Pero en el fondo a la teología no le interesa tanto las respuestas
científicas, desde el cómo sucedieron las cosas, más allá de la experiencia de la que yo me alimento de esto. Y yo esto lo asemejo mucho con la experiencia que sucedió hace muchos años, cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, dijo en su libro que en el pesebre no había ni mulas ni bueyes. ¿Qué hizo la gente? Toda la vida yo he puesto una mula y un buey. Ahora el Papa acabando por la fe. La iglesia ya no es la misma. Y la gente perdió la fe. Y la gente se cuestionó grandemente la fe, porque el Papa, como el Papa, y la reflexión que se hacía era, pues, ¿qué es lo más importante? La experiencia de que hay un buey en el pesebre, o de que Cristo nos ha nacido. Cuando empezamos a entender las cosas desde el misterio, nos damos cuenta que lo demás se va tornando accesorio, porque lo que importa es el centro, y en el centro de la creación está la experiencia de un Dios que, como ya hemos dicho reiteradamente, nos ha creado porque quiso y de forma gratuita. Lo que en la teología, o lo que en el mundo, mejor dicho, se pretende, es revelar realmente el por qué y el para qué de la realidad creada. ¿Por qué Dios nos creó? Ya se lo dije. ¿Por qué Dios nos creó? Porque quiso y porque nos ama. ¿Y para qué nos creó? Para que estemos con Él, para salvarnos, para que gocemos de la experiencia graciosa de ser verdaderas criaturas de Dios. Y miren que es la experiencia más sabrosa del mundo. Por eso yo les decía lo de la dependencia. Hoy en día hablar de dependencia en otros espacios es complicado, pero nosotros tenemos que entender que nuestra realidad criatural es una realidad completamente dependiente. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo vivo depende exclusivamente de Dios, porque si depende de mí, nosotros nos volvemos locos. A nosotros nos entra la toquera en la cabeza y cuando no, porque yo soy el dueño de mi propia vida. Pero mira cómo nos va. Ya les explicaba que en el Antiguo Testamento la experiencia del pueblo de Israel no era tan profunda en este sentido científico, en el sentido reflexivo, ¿no? Para ellos lo importante era que Dios los ha escogido a ellos para estar con Él, a pesar de sus infidelidades, a pesar de que renegaron de Dios, a pesar de que se inventaron dioses falsos, a pesar de que fueron idólatras, de que hicieron desastre. Más allá de eso, Dios los escoge. Y otra de las cosas y de los atributos de Dios es que Dios es fiel. Independientemente de las caídas del pueblo de Israel, de las infidelidades, Dios se mantuvo allí. Esa es la experiencia del Antiguo Testamento. La experiencia que del Nuevo Testamento es diferente. ¿Y se enriquece con quién? Con Cristo. Porque ¿qué viene a ser Cristo? Ya se lo dije hace rato. Restituir todo aquello que el pecado pretendió destruir. Entonces en Cristo somos recreados. Y ya ese es el tema de cristología que le toca al Padre, ¿no? Pero la experiencia de Cristo en la historia es una experiencia que mantiene la misma dinámica de la creación. El hombre sumido por el pecado es hecho nueva criatura. Es rehecho, pudiéramos decir, no es la palabra más técnica, pero somos vueltos a hacer. Y aquí interviene algo que salía con la intervención de Wilhelm. Aquí participa la fe. Si yo no tengo fe, ¿puedo ser recreado por Cristo? No. Claro, el Espíritu Santo revolotea sobre toda la creación, pero tiene que haber el concurso de la participación humana de querer pertenecer, de querer estar, de querer ser absorbido por esa realidad de Cristo.
Sí me voy a entender. Eso. ¿Ves? Aquí dice, el Nuevo Testamento reconocerá a Cristo como una función creadora como extrapolación de su función salvadora. Para que Cristo nos salve, tiene que hacernos de nuevo. Hay una canción muy simpática que dice, que hace nuevo todas las cosas, que hace nuevo todas las cosas, que hace nuevo todas las cosas. Otro día en otro tiempo se las enseño mejor porque hay un bailecito ahí bien chévere. La idea teológica de la creación está subordinada a la idea de la salvación. Dios creó todo en el principio para que siempre estuviésemos con Él en condición de salvados, en condición de gracia, no en condición de desgracia. La creación es para la salvación. Y en Cristo, esto lo vemos, ya para finalizar, en el prólogo de San Juan. Alguien, pues con su Biblia nuevamente, nos lea rápidamente el prólogo de San Juan. El prólogo de San Juan es el capítulo 1, versículo 1. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Muy bien. Ahí va el micrófono voluntario. Solo el 1. Sí, el versículo del 1 hasta el versículo 4. En el principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que llegó a ser tiene vida en Él, y para los hombres esta vida es luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si los ven, fíjense que lo que nos relata el prólogo de San Juan es una recreación de la experiencia del Génesis. Como dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la palabra de Dios, que ha venido a nosotros para recrearlo todo y para que todos lo tengamos a Él, a Cristo, como cabeza. Eso, mis queridos hermanos, es la experiencia de la encarnación. A eso ha venido Dios a encarnarse en Jesús, a restituir, a justificar, a salvar. Y esto tenemos que grabarlo en el corazón. Todo cuanto existe, existe por Dios y para Dios. Yo existo por Dios y para Dios. Este es el culmen de esto. Este es el propósito de nuestra vida. Siempre y cuando nosotros tengamos claro esto, ténganlo por seguro que el camino va a ser mucho más llano. Y finalizo diciendo, Dios creó el mundo para encarnarse, se encarnó para salvarnos y nos salva comunicándonos generosamente la plenitud de su gracia y su fidelidad. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿O no? Lo repito lento por si quieren tomar nota. Dios creó el mundo para encarnarse. Se encarnó para salvarnos y nos salva comunicándonos generosamente la plenitud de su gracia y su fidelidad. Muy bien. Bueno.
medida traté de resumir un poco esta experiencia porque el lenguaje suele ser más elevado. Y uno trata de bajarlo lo más que se puede. Pero, nada, algún comentario que quieran hacer, alguna duda que haya quedado pendiente. Mira, esto no me quedó muy claro. Me confío de ustedes, ¿no? Porque después Padre Víctor después no me paga. Y yo creo que me pague. Después no me invitan a tomar refresco de la oferta. Ajá, por acá. No sé si se puede decir que creer en Dios es un dogma. Yo como católico, estaba estudiando la vida. Creo en Dios y punto. Es una manera de verlo. Lo que pasa es que los dogmas son verdades de fe ya para nosotros los que creemos en Dios y pertenecemos a la iglesia. Pero sí, a fin de cuentas, creer en Dios es una experiencia personalísima. Muy, muy, muy personal. No es la pregunta, pero a mí cuando la gente se me acerca y me dice, yo no creo en Dios. Y yo le digo, ¿por qué? Bueno, porque yo no creo que exista, yo no puedo creer que exista un Dios con tanta maldad en el mundo. A un razonamiento válido, ¿bien? Entonces tú le preguntas, ¿de dónde crees tú que viene el mal? Dios introdujo el mal en el mundo, ¿sí? ¿Por qué crees tú que Dios introdujo el mal en el mundo? Y ahí se queda pegado. Dios no puede contradecirse. Dios creó el mal. El mal vino al mundo por una mala praxis de nuestra libertad humana. Porque las instrucciones son muy claras. Y los que son padres aquí saben muy bien lo que es dar instrucciones claras. Agarras el pollo del congelador, vas a agarrar la bandeja, lo vas a poner, le vas a poner un chorrito de agua y ahí lo vas a dejar. ¿Qué más claro que eso? Y a uno le cuesta. Bueno, lo que le pasó a Eva fue eso. Entonces, en el fondo, creer en Dios es una experiencia muy personal. De usted, de mí y de todos los que estamos acá. Que de ser personal pasa a ser una experiencia comunitaria. Entonces, sí, pudiera ser un dogma. Pero un dogma nuestro. Yo no puedo imponerle el dogma al que no cree. Sí. Todo está proporcionado. Claro. Dios le dijo solamente a Adán, no cómo de eso, pero no le explicó que iba a pasar. Y necesitábamos realmente experimentar el pecado para. Porque si Adán hubiera sabido lo que iba a pasar, ¿Crees que sería dudar? Cuando yo pido explicaciones, desde alguna perspectiva estoy dudando. No le metas el dedo al enchufe. Fíjense, mi mamá me dice, no haga uno de pequeño es rebelde. Y por lo general las experiencias son negativas. Y uno con el tiempo va descubriendo que hay cosas que es mejor no preguntar. Es verdad, esto no responde al argumento. Pero sí es cierto que Adán no necesitaba explicaciones de Dios para poder estar en el Edén. Porque previo a eso, ¿qué le dijo Dios? Puedes comer de todo. Todo esto es tuyo. Pero solo de uno no puedes comer. Cuando Eva se deja seducir, porque fíjense la experiencia curiosa, no es que ellos por curiosos fueron. No. Fue la seducción de la serpiente quien los hizo preguntarse, ay, ¿qué pasa si la muerte? Entonces, en el fondo, Adán no fue curioso, Eva no fue curiosa. Simplemente ejercieron mal su libertad al decir o al no decir, mira, no, a mi Dios, mi creador me dijo que lo comiera. Y él, que es el creador, sabe cómo funcionan las cosas acá. ¿Sí? No le veo muy satisfecho con la respuesta. tampoco le explicó que existía el mal. No le dijo que existía el maligno. No le dijo. Pero es que no existía. Sí, existe el maligno. Existía el maligno, por Uno le supuesto. enseña desde
existía una ceremonia de uno que era que se creyó, sentió y por eso fue expulsado. Ojo con eso, porque era lo que decía en un momento, no podemos hacer una lectura tampoco tan literal del libro de Génesis, particularmente porque es una poesía. A fin de cuentas, el libro de Génesis lo que busca es dar razón de cómo, a través del pecado, se introdujo en el mundo por el ejercicio erróneo de la libertad de los hombres. Eso sí es un dogma, lo de los ángeles, la historia de los ángeles, y de que el demonio es Luzbel, que fue desterrado. Pero ojo con eso. Vuelvo a la historia de la nube del buey. Pudiéramos preguntarnos de qué color era la hoja con la que estaban tapados Adán y Eva, por poner un ejemplo. Pero en el fondo lo que nos importa, o lo que le importa a la reflexión teológica, es entender el por qué y el para qué. ¿Por qué Dios quiso encarnarse? Para solventar el déficit que nos dejó el pecado. El pecado que entró en el mundo por la mala libertad del hombre. Hasta allí. Lo demás entra dentro del terreno de la especulación. Y pudiéramos nosotros aquí tirarnos una noche completa de bueno. Pero eso, lo importante, con esto que usted me está preguntando, ¿cuál es su nombre? Eduardo. Lo importante sobre Eduardo, con esto que usted me está preguntando, es entender de dónde proviene la experiencia del mal y hasta qué punto yo como cristiano hoy interpreto la experiencia de Dios en mi vida. Porque es una experiencia, es un camino que se hace. En algún momento alguien le predicó, usted acogió la palabra y de acoger la palabra Dios tocó su corazón. Y en el momento que Dios tocó su corazón, su vida comenzó a ser otra, comenzó a ser una vida de colores. ¿Fue aprendido? Eso es lo que importa. Lo importante es la experiencia de Dios que ha introducido la gracia en mi vida cuando lo que había antes era pecado. No, bendito sea el Señor. Miren, estos son temas intensos. Nosotros en el seminario, bueno, pasamos 8 años estudiando en el seminario y yo pasé 12, no porque repetí, sino porque el Señor escribió una historia más larga conmigo. Pero fíjense, esta es la teología. La teología es hacerse preguntas. Ustedes hoy van a llegar a su casa todavía quizás dándole vuelta a todo esto, revisando los apuntes y van a surgir preguntas nuevas. Eso es hacer teología. Pero no se hace teología sin Dios. Y eso tengo muy claro. No se puede hacer teología sin la experiencia de Dios. Porque si no dejaría de ser teología. Teo, Dios, logía, estudio, ciencia. Entonces, cada vez que vayamos a hacer teología, cada vez que vayamos a preguntar acerca de los misterios de la fe, que son insondables y son misterios. Bueno, si esto le parece un misterio, mañana va a estar buena la cosa. Cuando yo les tenga que explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Pero esto es. Así que bueno, mucho ánimo en este ciclo de clases. La verdad que como les digo y se lo repito, estoy muy contento de que haya gente animada a estudiar, porque hay que despertar. Hay que ponerse las pilas, porque el mundo de hoy tiene retos increíbles y los oscuros no estamos abajo. En cambio, ustedes que están insertos en la realidad del mundo pueden hacer más que nosotros. Pero bueno, mucho ánimo y sigan invitando gente, para que más gente. ¿Vale? Bueno, mañana tenemos las clases de Dios 1 y Trino, creo que se llama así. No tengo ahorita el material en la mano, pero bueno. Mañana vamos a estudiar un poco acerca de las tres divinas personas, un tema muy hermoso, pero bueno, tiene igual su complejidad. Entonces, bueno, vengan preparados. Con mucho entusiasmo.